Tan solo en un año se presentan más de 30,000 denuncias por delitos de género. Los ilícitos ocurren en la calle, en el transporte público, en la oficina y en el hogar. Hoy vamos a echar un vistazo a la situación de los derechos de las mujeres y su protección en sede judicial. Soy Verónica González, bienvenidos al Consejo de la Judicatura hoy. Cada año, juezas y jueces federales se reúnen para intercambiar experiencias sobre el quehacer jurisdiccional con enfoque de género. Realizan un ejercicio de análisis y debate sobre fallos judiciales para ir construyendo un sistema de impartición de justicia que garantice la protección de los derechos de las mujeres. Óscar Valleza con la crónica de este encuentro. Con mucho gusto me permito declarar inaugurados los trabajos de este quinto Congreso Nacional Juzgar con Perspectiva de Género. En un claro afán de impulsar el pleno acceso a las mujeres a la justicia a través de la introducción y fortalecimiento de la perspectiva de género en la labor sustantiva de impartición de justicia. Siendo las 14:23, declarar formalmente clausurados los trabajos del quinto Congreso Nacional Juzgar con Perspectiva de Género. Enhorabuena y muchas felicidades. Veamos ahora cuáles son los instrumentos internacionales que protegen los derechos de las mujeres. México es Estado parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, también conocida como CEDAW. Esta convención fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y entró en vigor en 1981. Considerada como la Carta Internacional de los Derechos de las Mujeres, la CEDAW es el segundo instrumento internacional más ratificado por los Estados miembros de la ONU. Uno de sus objetivos es lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas. La CEDAW establece que los estados deben incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones y políticas públicas. Cada 4 años, los países miembros deben enviar un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW. Paralelamente, organizaciones civiles envían a la ONU información sobre la situación de las mujeres. En el caso de México, en los últimos años, destacó la situación de violencia de género y el alarmante incremento de feminicidios. En 2012, la CEDAW generó una serie de recomendaciones al Estado mexicano, entre ellas, investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de feminicidios y revisar la estrategia de seguridad pública para la lucha contra la delincuencia organizada aplicada de 2006 a 2012. Para seguir comentando el tema de la igualdad, le doy la bienvenida al consejero de la Judicatura Federal, magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera. Un placer que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Magistrado, pues una de las acciones que realiza el Consejo sin duda es esta reunión, estos congresos anuales para sensibilizar a los magistrados y a los jueces en lo que tiene que ver, por ejemplo, con igualdad de género. Pero sabemos que realizan otras acciones. ¿Cuáles son? El Consejo se ha preocupado mucho por los grupos vulnerables, no solamente en la cuestión del tema que siempre se ve de mujeres, sino por todos los grupos vulnerables. Todas las acciones emprendidas por el Consejo van en ese sentido y la preocupación constante es brindarles pues toda la ayuda, todo el apoyo, porque
pues se lo puedo decir con mucha satisfacción, estos grupos vulnerables no quieren dejar de trabajar. El Consejo no puede decirle, bueno, tienes tu incapacidad médica permanente, ya no, ellos quieren seguir. Si me permite, le relato algunas ¿sí? situaciones. Tenemos ya una preocupación constante, logramos ubicar a una persona que estaba en Acapulco, tiene un niño autista, y en Acapulco no tienen servicios médicos para poderlos atender. Estuvieron con nosotros, el único lugar en el que se le podía prestar ese servicio era eficientemente en la ciudad de Monterrey. Se habló con los magistrados, obtuvimos la cooperación de parte de ellos y ubicamos a un secretario y una secretaria, y su niño autista pues va progresando. Muy bien. Creo que eso es muy importante. Tenemos otra persona que estaba en una oficialía de partes, ya no ve, casi totalmente ciega. No podía desempeñarse como oficial de partes y obviamente hacer las relaciones, manejar el CICE y todo. Se le ubicó en el mismo lugar, en una administración regional donde el trabajo es un poquito más bajo. Ella platicó conmigo y yo le decía, bueno, ¿y por qué no se jubila? Y me decía, porque yo quiero seguir sintiéndome útil y quiero seguir sintiéndome viva, porque de otra manera me voy a morir si me... Se logró ubicarla. Ha tenido el Consejo mucho cuidado en el tema de las mujeres, no en el diferente, y se lo platico ahorita, de perspectiva de género en las resoluciones, sino en su aspecto. En su aspecto primordial se han cuidado las adscripciones para dársele a las mujeres que tienen que hacerse cargo de su familia, muchas veces no nada más de su propia familia, sino de la familia que tienen los padres, los abuelos, y no se les manda a lugares complicados, a lugares que sabemos que son de alto riesgo, y entonces se les va adscribiendo poco a poco y paulatinamente para que no pierdan todo lo que han ganado en el respeto a su familia. Tuvimos en el concurso anterior una persona que resultó vencedora, y al dársela de su adscripción nos dimos cuenta que tenía 6 meses de embarazo. No la podíamos adscribir, el Consejo se esperó y a los 3 meses que tenía ya su bebé, entonces ya se le adscribió. Son cuestiones que creo que no son conocidas, son acciones que no se dan. No trascienden porque están en lo interno, ¿no? Exactamente, exactamente. Y se busca mucho el beneficio del personal, de todos, de jueces y magistrados, de todos. Tenemos una gran incidencia, lamentablemente, de titulares muy enfermos por cáncer, y también se les da todas las facilidades que nosotros podemos dar. Consejero, usted menciona esta parte, ¿no? Nos decía, no hablando en el enfoque de perspectiva de género en lo jurisdiccional, y sin embargo todos estos aspectos que se cubren, que nos ha estado comentando por parte del Consejo, inciden al final en el usuario del sistema de impartición de justicia, ¿no? Sí, porque finalmente lo que le preocupa al Consejo es que sus servidores públicos estén en las mejores condiciones, que vayan con gusto a desempeñar su función, y lo único que podemos hacer es darle todo lo necesario. Le comento, el día de ayer hubo una reunión en el comité homologador que está en Corte, Consejo y Electoral, y en el que ya están funcionando los espacios especiales para las personas con discapacidad. Le pongo el ejemplo de el que está aquí en Avenida Revolución, el edificio. Ahí se cuentan ya con 7 espacios especiales para discapacitados. En la plancha de entrada están no solamente los espacios para los vehículos, se acaba de instalar un elevador para que la persona llegue con su silla de ruedas, se coloca en el elevadorcito y lo sube al primer nivel. Los elevadores se han acondicionado, los baños se han acondicionado, sí, lo hemos visto, para que las personas que tienen ese problema. Creo que es una preocupación de esta actual administración de proveer todo lo necesario para que el trabajador pueda desempeñar su trabajo sin ninguna traba. En concursos, déjeme decirle, cuando se han hecho los concursos se les ha dado a quien lo ha requerido o lo hemos advertido
letra especial, todo para que él pueda, él pueda participar y no cortarle el derecho de participación. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre estas acciones que realiza el Consejo para lograr esta igualdad y para dar estas facilidades a las personas que tienen discapacidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en una transmisión especial del Consejo de la Judicatura hoy. No se vaya, regresamos con más. Estamos de regreso conversando con el consejero Saloma Vera sobre estos temas de derechos humanos, de igualdad de género, y hay una política interna del Consejo que ha llamado mucho la atención y que los coloca, yo me atrevería a decir, a la vanguardia, consejero, el asunto de las licencias de paternidad. Coméntenos cómo va esto. Mire, ese tema es muy importante porque cuando hablamos de perspectiva de género, siempre no sé por qué nos abocamos únicamente al género femenino, pero en el Consejo es para ambos, ¿no? Sabemos que hay así como hay mamás que tienen los hijos nada más, también hay papás que solamente son papá y mamá. El Consejo se ha preocupado por eso. Ya teníamos una licencia por paternidad de 5 días. En la sesión de pleno el día miércoles se amplió a 10 días. ¿Para qué? Para que se le pueda prestar servicio, apoyo y ayuda, no solamente en la cuestión de los hijos, sino también a la propia mujer. Claro. La mamá pues requiere forzosamente de apoyo y de ayuda después de haber tenido al bebé. Y nosotros vemos que debe de tenerse esa ayuda y que el Consejo está en la opción de poderlo brindar. A lo mejor va a parecer un poquito presuntuoso decirlo, pero me parece que pocos países lo tienen. Suecia es uno de ellos en los que se les da. Pues nosotros lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo con la finalidad de que se le brinde el apoyo y ahí lo brindamos conjuntamente, o sea, tanto a la mamá como al papá se le da. En la cuestión de las guarderías también están limitadas al número de bebés que se tienen. Hace como año y medio se dio una licencia específica que no se le querían dar porque la persona, el papá, tenía triates. Entonces le decían, pues solamente entra uno, no, pues entran los 3. Y a base de sensibilizar y todo, se logró. Y los tenemos ya. O sea, su licencia por cada... Sí. Por cada, ¿no? Bueno, la admisión en la guardería. Ok. Se admite un niño. Ok. Pero bueno, aquí admite a los 3. Que no solamente recibieran a uno y los otros exactamente. Dos. El ministro presidente se ha preocupado mucho por el tema de las guarderías. Se están llevando a cabo revisiones no solamente del aspecto de protección civil, sino también del aspecto médico para que estén totalmente protegidos los niños. En el aspecto médico, ahorita que lo toco, se están creando consultorios en lugares en los que no era factible poderlos realizar. Próximamente, yo creo que a mediados de septiembre, se inaugurará uno en la ciudad de Campeche que no tenía, y hay otros 13 que están en programación para hacerlo. Creo que la visión que se tiene del Consejo en muchos aspectos cambiaría su perspectiva si nos vieran lo que estamos buscando darle a sus trabajadores, que es eso precisamente. Y insisto con lo que le comentaba hace un momento, teniendo estas buenas condiciones de trabajo, ¿no? Una servidora pública que tiene el servicio de guardería y deja a su hijito y se va a trabajar, sin duda va a tener un mejor desempeño, sabe que el rendimiento es mayor. El rendimiento es mayor en el sentido mismo de que el servidor público pensamos está contento, está a gusto, está tranquilo. No tiene que ir a recoger a su niño porque o no tiene con quién dejarlo, etcétera, ¿no? Y eso se vio reflejado también desde hace más o menos en el 2011, en el que se modificaron
los horarios de trabajo, También. con la finalidad básicamente de permitir la convivencia familiar, por eso los horarios eran hasta Eso las también 3 de es la muy tarde. importante. Entonces, y muchas veces se manejaban 6 de la tarde. Había servidores públicos que decían, yo prefiero comer aquí, me sigo Exacto, y me voy para a las ir. 3. Ajá. Se les daba la opción. oportunidad. Porque creo que es muy importante y creo que era un aspecto que se había descuidado un poco, el de la convivencia familiar. No es fácil tener convivencia familiar cuando se está trabaja uno en 12, 13 horas en el trabajo. Consejero, como usted sabe, en el programa tenemos una sección en la que salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué opina sobre el tema que estamos hablando en el programa, y en esta ocasión salimos a preguntarle a la gente, pues, qué opina sobre la desigualdad que hay entre hombres y mujeres y cómo se está viviendo, ¿no?, en el trabajo, en la casa y en la calle. Vamos a verla y regresamos para concluir nuestra entrevista. De acuerdo. Vamos a verla. Lo que pasa es que yo creo que hay mucho machismo. Entonces el hombre no quiere aceptar y superar que las mujeres también somos importantes en este país. Hay veces que las mismas mujeres sobrepasan, porque una cosa es tener derechos y las mismas oportunidades, y otra es que quieran concesiones por lo mismo. Como que es así de, soy mujer y por eso tengo que salir antes. Pues yo creo que a las mujeres nos hace falta empoderarnos y creérnosla, porque sí, en efecto, muchas de las mujeres reciben el 30% menos del salario que los hombres obtienen, ¿no? Entonces yo creo que hace falta que la voz de la mujer se escuche. De acuerdo a la ley, pues hay equidad, debería de haber equidad, o está ordenada la equidad. Sin embargo, en la práctica no sucede. Sí, siempre hay más, en los mismos puestos le dan mejor sueldo a los hombres. Pues yo creo que más que nada es la forma de crianza en la que lleva cada quien. Por ejemplo, a mí me criaron para ser bueno con las mujeres o tener cierta igualdad con ellas. A algunas mujeres también las han criado así, pero hay muchas personas a las que por alguna otra razón no son criadas de esta manera. Entonces yo creo que eso es un factor importante para la igualdad o la equidad de género. Lo confundimos, y el otro día de hecho estaba platicando con una persona de eso. Lo confundimos porque en determinados lugares no le dan ningún cargo a una mujer, y luego en determinados lugares es como todo lo contrario, ¿no? El otro día estaba yo analizando, antes se decía la Cámara de Diputados, ahora se dice la Cámara de Diputadas y Diputados, ¿no? Es como, yo considero que esa parte, en lugar de hacer un bien, perjudica. Todavía nos cuesta trabajo por la cultura y por cómo somos, aceptar muchos cambios en ese sentido con las mujeres. Sabemos que tienen capacidad, pero a veces nosotros somos machistas. Bueno, pues ahí está la opinión de los ciudadanos, y me recordó uno de los temas que mencionaba hace un rato, ¿no? A veces en este asunto de las adscripciones, ¿no? El Consejo está tomando en cuenta la situación de la mujer para que siga avanzando profesionalmente, ¿no? Y la gente es lo que a veces comenta, que las mujeres no tienen esa misma oportunidad de desarrollarse en su trabajo que los hombres. Sí, efectivamente se piensa pues que no se dan las oportunidades, pero sí se les dan las oportunidades. Lo que pasa, y usted lo sabe, para la mujer las prioridades muchas veces son la familia. Y entonces el desempeño, a veces se ponen a pensar, voy a concursar, voy a ganar, ¿y a dónde me van a mandar? Entonces nosotros lo que queremos decirles a todas, concursen y nosotros nos vamos a preocupar para que ustedes puedan desempeñarse lo mejor, con la tranquilidad absoluta que puedan tener. Le comento también, en la Cumbre Iberoamericana se ha llevado a cabo estas prácticas, estos conocimientos. Son buenas prácticas, son políticas públicas que están establecidas por el ministro presidente, y evidentemente que han sido un ejemplo, porque pocos países, sobre todo en Latinoamérica, pocos países destinan tiempo y recursos en beneficio de sus trabajadores, y más en beneficio de las mujeres, que son el sustento básicamente. No sé cuál es el porcentaje, pero son bastantes, y no porque usted esté, pero las mujeres son más eficientes, más capaces, más dedicadas, más responsables que nosotros. A veces incluso en los equipos de trabajo, ¿no? En juzgados y en tribunales se les da esa mujeres que son líderes en la actividad que desempeñan. Claro que yo creo, y esta es una apreciación personal, que la mujer se encuentra en un dilema: su familia, su trabajo, y creo que es muy difícil combinar las dos cosas, ¿no? Pero el Consejo ha llevado estas buenas prácticas a otros países, son un referente, y creo que es un ejemplo a seguir. La Comisión de Género no existía como tal en la Cumbre Iberoamericana. A raíz de estas buenas prácticas,
la Cumbre Iberoamericana los retoma y crea ya propiamente la Comisión de Género, que no existía constituida, estaba adherida a otra comisión. En esta situación en la que preside ahorita la ministra Luna Ramos, sí es importante destacar que esas designaciones son propuestas del país, pero no son designaciones del país. Lo deciden entre México todos. propone y los 23 países votaron por la señora ministra, que yo creo que eso habla de la importancia y la trascendencia de las políticas públicas que se tienen en una visión y en un contexto muy especial de lo que México hace para la perspectiva de género. Finalmente, consejero, ya nos expuso, todas estas buenas prácticas que está realizando el Consejo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la perspectiva en esto del tema? Como mencionábamos, no solamente de atender los derechos de las mujeres, sino también grupos vulnerables, personas con discapacidad. ¿Hacia dónde va el Consejo? El Consejo busca la igualdad. Todos somos exactamente iguales. No importa si tenemos o no tenemos unas capacidades o otras capacidades, no importa si es hombre, no importa si es mujer. Somos seres humanos y como seres humanos el Consejo tiene que valorarlos y el Consejo tiene no solamente que contar con ellos en las funciones que realiza, sino también tiene que apoyarlos para obtener lo mejor de ellos. Esa es la finalidad del Consejo. Consejero Manuel Ernesto Saloma Vera, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias por la invitación. Vamos a hacer una pausa nosotros y regresamos con más en este programa especial del Consejo de la Judicatura hoy, así que no se vaya, en un momento volvemos. El último censo del INEGI señala que más de 18 millones de mujeres de 15 años en adelante han sufrido un incidente de violencia por parte de su pareja, es decir, 47% de las mujeres de este grupo de edad. Las mujeres son víctimas de actos violentos también en su trabajo. Más del 20% aseguran haber vivido un incidente de acoso laboral. Vamos a ver una radiografía de lo que vivimos las mujeres en el ámbito familiar, laboral, penal y civil. Emanuel Saldaña tiene la información. Jueces y magistrados de todo el país se reunieron para analizar sentencias con perspectiva de género. En 5 mesas de trabajo se abordaron temas en materia penal, civil, familiar, laboral y administrativa electoral. En materia penal, el juez se vuelve un participante activo dentro del proceso, quien debe garantizar un juicio equitativo e incentivar la igualdad de las partes implicadas. Asimismo, debe ponderarse por las y los juzgadores actuar de oficio para que sean recabadas todas las pruebas necesarias que puedan generar igualdad dentro del proceso. Algunos de los participantes señalaron que no en todos los casos se deben aplicar criterios jurídicos con enfoque de género. En materia civil, es una materia de estricto derecho que es muy rígida en su interpretación. Entonces, en un principio parecería que introducir las cuestiones de perspectiva de género pues no sería posible. Sin embargo, concluimos en la mesa que depende el caso, habría que analizar caso por caso, asunto por asunto, para definir si el caso amerita ser juzgado con perspectiva de género. También intercambiaron experiencias sobre fallos judiciales en materia familiar. En un formato de análisis y debate, hablaron sobre las categorías sospechosas a las que se refiere el artículo 1 constitucional. También advertimos que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una jurisprudencia de Pleno 5 del 2016, determinó derechos humanos, la obligación del órgano de amparo de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, previstos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solo se actualiza en el ámbito de su competencia,
por lo que carece de atribuciones para pronunciarse respecto de violaciones a los que no formen parte de la litis constitucional. En el ámbito laboral, las mujeres también enfrentan grandes desafíos para hacer valer sus derechos. Este tema también fue analizado por los impartidores de justicia. Se analizó el despido injustificado de una mujer que al concluir la licencia de maternidad se reincorporó a su trabajo y la patronal la despidió. Esta niega los hechos y ofrece el trabajo. La Junta determina que es de buena fe y absuelve porque la trabajadora no cumplió con el débito probatorio. Los temas analizados en esencia en la ejecutoria fueron ofrecimiento de trabajo, embarazo, discriminación y violaciones formales, bajo la perspectiva de género, y concedió el amparo y protección de la justicia federal. En materia administrativa electoral, los jueces y magistrados discutieron acerca del lenguaje incluyente, en el cual el tema central fue el uso de un lenguaje o de frases con estereotipos que impidan la materialización de la igualdad de género, ya que se autorizó la publicidad de promoción del voto en una entidad federativa utilizando la frase «Elige a tu gobernador». Sin embargo, después del análisis y debate de la sentencia, se advirtió por parte de las y los juzgadores federales que participaban en la citada mesa de trabajo que desde un punto de vista lingüístico era correcta la aplicación de la palabra cuestionada. Asimismo, jurídicamente hablando, tampoco era contrario a derecho, pues así lo señalaba la propia ley. Al actualizar sus conocimientos en la materia, intercambiar experiencias y analizar sentencias con perspectiva de género, los juzgadores coincidieron en la importancia de acercarse a la realidad social de las partes en conflicto y tomar en cuenta si pertenecen a grupos vulnerables. El Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Veamos ahora qué instituciones brindan apoyo a las mujeres en caso de violencia, a dónde podemos acudir en caso de algún abuso. 1 de cada 2 mujeres en México es víctima de maltrato. Cifra importante si consideramos que son más del 50% de la población. De ellas, el 63% sufrirá violencia en algún momento de su vida, el 47% a causa de su pareja. Aunque el maltrato casi siempre se refiere a violencia física, según la Organización de las Naciones Unidas, la violencia también puede clasificarse en violencia sexual, física, psicológica, de la pareja, discriminación, tráfico de blancas y mutilación de órganos femeninos. En México existen grupos de ayuda que están especializados en el maltrato y la asesoría jurídica a las mujeres víctimas de un delito. Organizaciones que incluso pueden brindar refugio a las mujeres y también a sus hijos, si es el caso. Entre ellas, la Asociación para el Desarrollo Integral de Mujeres Violadas, AC, que imparte cursos psicológicos y legales en caso de ser víctima de delito sexual o para prevenirlo. La Coordinadora Nacional de Ayuda a Mujeres Indígenas, especializada en la ayuda y desarrollo a este sector de la población. El Instituto Nacional de las Mujeres, la entidad del gobierno federal que da cumplimiento a la política de igualdad y erradicar la violencia. Y el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, cuyo objetivo fundamental es trabajar porque las mujeres accedan al pleno goce de sus derechos humanos. Entre otras instituciones que directa o indirectamente trabajan a favor de los derechos de las mujeres e igualdad de género. El Consejo de la Judicatura hoy, Óscar Valleza. Hablemos ahora de cómo juzgar con perspectiva de género y para eso le doy la bienvenida a la magistrada Carolina Alcalá. Ella está integrando un tribunal en materia administrativa. Bienvenida. Sí, hola Vero, muchas gracias. Sí, estoy en un tribunal auxiliar, pero sí nuestra jurisdicción, aunque mixta, tenemos ya 7 años especializados en materia administrativa. Y justo de eso quiero platicar con usted, magistrada, porque estos temas de la igualdad entre hombres y mujeres, casi siempre que se habla en materia penal, ¿no? Las violaciones a los derechos de las mujeres en cuanto a violación, también en la casa, ¿no? Violencia intrafamiliar. Pero ¿qué está sucediendo en la materia administrativa? En la materia administrativa tenemos un panorama muy extenso, muy grande, y podemos situar el campo de las mujeres y sus derechos humanos desde el ámbito agrario hasta el de contribuyentes. Y en esa gama está el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a
ser vistas en procedimientos de responsabilidad administrativa como una persona que tiene a su favor el principio de presunción de inocencia, con sus matices, tal como ha determinado la Suprema Corte de Justicia, en cuanto a que el principio de presunción de inocencia sí tiene aplicación en procedimientos administrativos de responsabilidad. ¿Cómo se está viendo discriminada la mujer en este tipo de juicios, en esto que usted menciona en cuanto a los servidores públicos? Por ejemplo, hemos tenido casos muy interesantes donde se ha advertido que hay sanciones más graves o que se imponen con mayor dureza a mujeres servidoras públicas. Y no a hombres. ¿Nos podría contar uno pues muy breve? Sí, cómo no. Tenemos, por ejemplo, caso de médicas, de doctoras, que trabajan en instituciones de salud pública o en instituciones públicas de salud, y con frecuencia las hacen responsables de falta de atención médica, por negligencia, por falta de cuidado, cuando en realidad hemos visto que carecen de los elementos más necesarios, recursos materiales necesarios, básicos para poder ejercer la función. Con frecuencia las hacen responsables de rondas, de directrices, decisiones, donde están involucrados varios servidores públicos, pero por lo general, cuando las mujeres hacen defensa o invocan una defensa en particular, como que se advierte que a la hora de imponer las sanciones hay un sesgo en la apreciación de las defensas o excepciones que oponen las mujeres. Que no ocurre en el caso de hombres. No ocurre tanto, hay como una mayor flexibilidad, no sé si pudiera decirse así, no digo que parcialidad, pero se ve con mayor, con un poquito más de nivel drástico una situación de una mujer. Esa es una particularidad que yo en lo personal creo que se le ha tocado nota. Ajá, ¿Y sí. cómo en este tipo de asuntos, cómo puede el juez o los magistrados introducir este ángulo, esta visión de género? La perspectiva de género involucra, pues, primero una identificación precisa de los hechos, de las circunstancias en cada caso particular, y después sí un análisis pormenorizado de esos hechos, de esas circunstancias, a fin de determinar si inciden principalmente en causar o en sobre todo en causar una afectación mayor a las mujeres, en que no se vea una igualdad a la hora de ser sancionadas o juzgadas o advertidas como personas que pueden ser sometidas a un procedimiento de responsabilidad en este caso. Habla usted también de un tema muy interesante, el derecho a la salud. Sí. ¿Qué casos le ha tocado llevar o cómo se están tratando? Pues en particular, ahora lo que recuerdo es estos casos de doctoras que han sido sancionadas cuando están prestando sus servicios en el sector público de la salud. Sí hemos tenido casos de mujeres contribuyentes que están en una situación especial. Ahorita sí ofrezco una atenta disculpa, no recuerdo exactamente alguno en cuestión de salud. ¿Cuántos asuntos más o menos ven en un mes, por ejemplo, en un tribunal? En un mes estamos resolviendo alrededor de 120 en el tribunal donde que estoy adscrito. Exactamente. Pero sí hay uno en particular que a mí me dejó una impresión especial por la situación de desigualdad en que se colocó a una mujer que era concubina de un paciente de una institución pública de salud, y venían reclamando una indemnización porque el señor fue objeto de negligencia médica en su atención. Le causaron problemas muy graves por una mala cirugía, una mala detección y un mal diagnóstico, que finalmente concluyó con una incapacidad parcial permanente. Y la situación de esa mujer me marcó muy en particular porque cuando el abogado acude a solicitar audiencia a fin de alegar, él propiamente me reconoció a mí, yo era la magistrada ponente,
que él había decidido no aportar pruebas a favor de la mujer. Era una pareja y ella venía ostentándose en la demanda de amparo como víctima, una víctima indirecta o secundaria, pero también estaba sufriendo las secuelas de la incapacidad parcial permanente en la que quedó su pareja. Y ella estaba en una situación particular de insuficiencia económica porque él dejó de trabajar, ella tenía que hacer frente a los gastos propios de la manutención de la familia, de la casa, etcétera. Era cuidadora, era proveedora y el abogado decide no aportar pruebas. Entonces hicimos un ejercicio muy interesante, pero no pudimos estirar más para poder aplicar la perspectiva de género. Y nos basamos en las jurisprudencias, desde luego, de la Suprema Corte de Justicia, buscamos en libros, en doctrina, en sentencias internacionales, y esa falta o insuficiencia de pruebas no pudo ser superada, aun y cuando se advertía que había una situación de desigualdad especialmente grave en el caso de esta mujer. Y a mí me impactó que la persona que llevaba la defensa, que la iba a defender, sí dijera, pues es que yo decidí no aportar pruebas. ¿Qué sucede en esos casos? Vamos a hacer una pausa, magistrada, sí, y de regreso comentamos esa situación de los abogados, ¿no? Y de una sí, defensa adecuada, claro, como se habla ahora en el nuevo sistema de justicia. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos hablando sobre cómo juzgar con perspectiva de género. No se vaya, regresamos con más. Ya estamos de regreso conversando con la magistrada Carolina Alcalá y quedó pendiente la pregunta sobre el caso que nos venía comentando, en el que llega un momento en el que el abogado ya no presenta pruebas para defender pues a esta mujer. Sí, bueno, se analizó el asunto como todos con absoluta exhaustividad y el tribunal adoptó la conclusión, bueno, de negarle el amparo a esta quejosa, porque no había manera, ni aún supliendo la deficiencia de la queja, de poder establecer, por ejemplo, conceder el amparo para reponer el procedimiento y que la autoridad responsable recabara pruebas. Se analizaron todas las posibles vertientes y la única conclusión a la que pudimos llegar era negar el amparo, porque esa insuficiencia probatoria que fue determinada por el propio abogado en este caso, pues llevó a resolver en la forma en que se hizo. Desfavorable para la mujer. Pues en este caso fue desfavorable al esposo o pareja, se le concedió el amparo, hubo también un análisis de su situación concreta y pues prácticamente iba a quedar él cobijado por una indemnización, pero a mí me preocupó en especial la situación de estas mujeres que son pareja, que no tienen un ingreso formal en un mercado de trabajo también formal, que son cuidadoras únicas, que pueden llegar a ser proveedoras únicas en el hogar y que además pues tienen que ver mermados sus esfuerzos porque no hay un respaldo o una protección desde mi punto de vista eficaz por algunas instituciones o autoridades. Y nosotros pues en ese análisis que realizamos sí se negó el amparo y es lo que se advirtió y así se resolvió, porque sí teníamos también los parámetros que nos marcaban las jurisprudencias de la Suprema Corte en cuanto a que la convivencia o la concurrencia de pareja sí debe estar acreditada por una temporalidad determinada o por la existencia de un hijo o una hija procreada de esa relación, etcétera. Y son casos que dejan siempre la necesidad de seguir reflexionando y que hacen advertir
esa desigualdad estructural en la que se encuentran muchas mujeres de este país. Y lo que podemos advertir también es que en los asuntos judiciales no todo depende del juez y de todos los criterios que tenga a su alcance o de la capacitación, sino también en este caso pues de los abogados. ¿Qué otros asuntos, ¿no? Me platicaba ahorita durante el corte de las mujeres que dan su servicio militar, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿Qué asuntos también han llegado? están, creo yo, en una situación especial. Las mujeres que prestan servicios en las instituciones castrenses o armadas del país, que también en muchos casos son mujeres que son jefas de familias, si se puede llamar así, igual son únicas proveedoras, únicas cuidadoras, y que se ven enfrentadas a sanciones que les reducen temporalmente los ingresos y que les quitan los servicios de salud para ellas, para las hijas, hijos, para personas adultas mayores que también dependen económicamente y en relaciones de cuidado, por salud, por edad, etcétera. Y entonces esas mujeres se ven enfrentadas a situaciones muy graves, muy estresantes y tienen que estar luchando además para que sus derechos sean reconocidos y respetados, cuando creo que a todas las autoridades de este país nos es obligatorio observar este mundo tan extenso, tan rico de los derechos humanos, de la perspectiva de género, donde no solamente estamos involucradas las mujeres, la perspectiva de género es ver a cada persona así, al que es hombre, al que es homosexual, a la que es lesbiana, al que es indígena, a los que son empresarios, empresarias, pero ver a la persona. A las indígenas, las mujeres indígenas en México también están en una situación de mucha precariedad y hay fundamentos para establecer, por ejemplo, es algo que yo he propuesto y que me quisiera yo conceder la libertad de seguir insistiendo, que la educación en derechos humanos y perspectiva de género debe ser general a toda la población. Partir desde la niñez en las escuelas, pero insistir primordialmente ya en las instituciones de educación superior y no solo en las escuelas de derecho, en las ingenierías, en la medicina, en la música, en toda actividad donde estamos ya involucradas las mujeres, cada vez con mayor auge, con mayor fuerza en las actividades de la sociedad, para que sean sociedades igualitarias, productivas, sanamente y no a costa de que hay un sector o grupos que en situaciones de vulnerabilidad no son vistos, pero aún así la sociedad sigue trabajando, sigue avanzando, pero no estamos haciendo nada por igualar, por construir esa plataforma de igualdades reales, formales, estructurales. Magistrada, usted pertenece a la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Sí, tengo y ese ahí honor, realizan diversas acciones. Me gustaría que nos comentara. Sí, hemos realizado diversas actividades este año. Desde marzo hay un nuevo consejo directivo. Particularmente hay un evento que se realizó en junio, que consistió en una feria artesanal donde tuvimos el honor de invitar a mujeres indígenas de 4 grupos diferentes del Estado de México. Y fue una experiencia verdaderamente enriquecedora para nosotras, las juzgadoras, y para los juzgadores y para los amigos de la asociación que se acercaron a conocer este proyecto y a darle ese crecimiento que es necesario. Reconocimos el trabajo de estas mujeres desde el ámbito artesanal, porque esa es la manera de expresarse y de relacionarse que tienen ellas con la sociedad occidentalizada en la que vivimos. Y su medio de vida. Es su medio de vida en muchos casos, y también su medio de aspirar a un futuro mejor. Y nos encontramos con casos que pegan en la sensibilidad, porque nos hacen advertir
que se necesita mayor acercamiento para que ellas tengan ese acceso a la justicia que debe ser una realidad conforme al artículo 1 constitucional. Bien, pues muchas felicidades por estas acciones que llevan a cabo. Se nos acabó el tiempo. Le agradezco muchísimo por esta charla y sin duda hay mucho pendiente. Claro muchas cosas sí. que hacer en esto de claro la equidad. Que sí, cómo no. De la igualdad ahora. De la igualdad ahora, de género. Sí, muy bien, magistrada Carolina Alcalá, pues le agradecemos su participación en el programa. Al contrario, Vero, muchas gracias a ustedes. Bien, y nosotros ya nos vamos, pero antes queremos presentarle una reseña de una película relacionada, por supuesto, con el mundo del derecho y en esta ocasión con las mujeres. Vamos a verla y regresamos. Es la década de los 60 en Estados Unidos. Los años del racismo y discriminación hacia la gente afroamericana. ¿Y sabías al crecer que un día serías sirvienta? Lo sabía, señorita. ¿Y lo sabías porque Mi madre fue sirvienta y mi abuela fue esclava? En Mississippi, las mujeres afroamericanas eran ocupadas como empleadas domésticas, ocupadas incluso para criar a las hijas de las llamadas mujeres blancas. Tú eres mi mamá de verdad, David. Eran los años en los que la gente afroamericana no podía votar. Iban en escuelas especiales para ellos, y para las mujeres empleadas domésticas les construían sus propios baños. Es por eso que redacté la iniciativa de higiene doméstica. ¿La qué? Una ley para la prevención de enfermedades que exige que cada hogar blanco tenga un baño separado para la servidumbre. La Asamblea de Ciudadanos Blancos la autorizó. Es el contexto de Historias Cruzadas, una película estadounidense del año 2011 escrita y dirigida por Tate Taylor. En la historia, la joven Eugene Skeeter, recién egresada de la universidad, encuentra trabajo como redactora en una columna de limpieza para un periódico del estado. ¿Y sabe quién es la señora Myrna? ¿Leo todos sus artículos? Artículos, señorita Phelan, son solo consejos de limpieza. $8 semanales y debe entregar los jueves. Pero además, Skeeter se propone contar la historia de Evelyn, una de las muchas mujeres dedicadas al servicio doméstico que viven bajo la sombra del racismo. ¿Y si no le agrada lo que yo le diga de las personas blancas? No se trata de mí. No importa lo que yo sienta. Estudia la legislación del Estado referente a la conducta de los no blancos y otras minorías. Legislación para la conducta de las razas no blancas y otras minorías. A Evelyn se suma su amiga Minnie, quien se atrevió a contar también el drama que enfrenta todos los días. El fin de semana solo soñamos con eso, con volver a sus casas, pulir la plata. Y nos encanta no ganar ni el salario mínimo, ni tener seguro social. Y amamos a sus hijos desde pequeños, para que terminen siendo iguales a sus madres. Y así empiezan los relatos de las mujeres empleadas domésticas que ganaban menos del sueldo mínimo y que eran acusadas y encarceladas por delitos que no cometían. Oiga, ¿qué quieres que haga? Está arrestada. Tu bolso. Llama tu a mi bolso. esposo. Llama a mi esposo. No. ¿Qué está pasando? Yulme. Espere, oficial, quiero mi bolso. No, Yo está bajo quiero arresto, mi señora. bolso. ¡Quiero ir por mi bolso! ¡Amy! ¡No pelees, Yulme! ¡No tengo idea! ¡Amy, quiero mi bolso! ¡Quiero mi bolso! ¡Quiero mi bolso! No pelees. La indignación por los maltratos reúne a decenas de mujeres que están dispuestas a contar sus historias a Skeeter. Le vengo a ayudar con historias. También vengo a ayudar. Todas nosotras. Los relatos culminan de manera anónima en el libro The Help, historias de mujeres afroamericanas maltratadas que, si bien no podían pelear por sus derechos, encontraron una manera de sentirse libres. Emma Stone, Viola Davis, Bruce Dallas Howard y Octavia Spencer estelarizan Historias Cruzadas, un referente para los estudiosos del derecho. Nadie me había preguntado nunca qué se sentía ser yo. Cuando dije la verdad acerca de eso, me sentí libre.
El Consejo de la Judicatura hoy, Óscar Valleza. Es todo por el momento. A nombre del equipo de producción le agradezco su atención a este programa especial. Le recuerdo que lo esperamos la próxima semana con las actividades de la Judicatura Federal. Soy Verónica González, quédese en la señal del Canal Judicial.